Hola Marta, hola Arturo, muchas gracias por los conceptos. Yo también cuando quiero estar bien informado directamente recurro a este programa, así que es mutuo. Qué manera de tirarnos flores, doctor. Bueno, estábamos analizando muchos temas, ¿verdad? Hace unos segundos nada más nos tocó un repaso con respecto a una situación que aconteció en Ciudad del Este y lo dramático que resultó, un hecho que por lo menos en base al reporte fiscal señala, hubo una situación de Negligencia. negligencia, en este caso de dos agentes policiales, o O por lo tres, menos tres. tres en total, en Claro. realidad, los que iban a bordo de la camioneta, y que finalmente acaban con la vida de una persona que nada tenía que ver en la escena y en una persecución aparentemente desmedida en plena calle. Y bueno, son situaciones que obviamente requieren un análisis, por eso recurríamos a usted, entre otras cosas, por eso lo importunábamos, doctor. Sí, no, realmente me solidarizo con esa familia, es una tragedia Sí, lo claro. que ha ocurrido y es importante que busquemos aclarar el tema y para sobre todo la función que ustedes, nosotros cumplimos de que la ciudadanía entienda lo que está ocurriendo, ¿verdad? Ahí hay existe una situación, se llama, en términos técnicos, es una aberratio ictus, que es un error en el golpe, sería la traducción, en el sentido de que si yo dirijo mi acción contra A, pero impacta sobre B, hay digamos, podría haber un error en la persona. Pero no va a... El hecho de que estaba siendo perseguido un ciudadano, creo que árabe, y Exacto. que hayan disparado, si los disparos provinieron de las patrulleras policiales, e impacta en este joven de 29 años que falleció, eso, ese error en el impacto no incide, no exime de responsabilidad a los policías. Y esa acción podría ser calificada o como homicidio culposo. El homicidio culposo, la culpa es resultado dañoso, muerte de la persona se produce como consecuencia de la infracción de los deberes de cuidado del autor a título de negligencia, impericia o imprudencia. Pero podría darse, ¿por qué no?, una consideración de homicidio doloso, el dolo en su modalidad eventual, un Eventual. dolo eventual, en el sentido de que se representa el autor el resultado como posible. Si yo disparo en medio de mucha gente, hay multitud de gente, podría existir esa representación, y eso es lo que la doctrina denomina y construye como un dolo eventual. Y esto va a ser muy importante, Marta y Arturo, porque el homicidio culposo, creo que hubo una modificación ahora, tiene un marco penal de 6 meses hasta 5 años, creo que ahora aumentó a 8. A 8, Pero aumentó a 8. el homicidio doloso es el que tiene las penas privativas más altas de nuestro ordenamiento, es decir, según la modalidad puede llegar hasta 30 años, o sea, va a ser un trabajo muy fino y el fiscal tiene que ser muy sabio para determinar las circunstancias y calificar estos hechos. Se asemeja mucho al error in persona, y les voy a comentar una situación que sucedió hace muchísimos años acá en Paraguay. Un terrorista croata vino con la misión de asesinar al embajador yugoslavo, y había un acto de diplomáticos en el Panteón de los Héroes. Exacto. Jozo Damjanovic se llamaba esa Sí, sí, sí. persona, y se toma unos ñoños, una cerveza ahí en el Lido Bar. Al terminar el acto va y le dispara en la cabeza, pero le dispara al embajador uruguayo de apellido Abdala, que se parecía mucho al embajador yugoslavo, y obviamente lo mata. Pero el hecho de que se haya equivocado de persona, ahí no le eximía de responsabilidad a esa persona. Igual
tuvo la intención de matar. En ese caso, en ese caso de los policías, volviendo al caso de Ciudad del Este, en principio aparentemente no hay intención, y lo que ustedes están mencionando, que el fiscal, que es el responsable de la investigación, está hablando de un acto negligente. Entonces a priori va a dirigir su mirada sobre un homicidio culposo. Pero si de las circunstancias del hecho, del análisis de las circunstancias, surge que podría haber un dolo eventual, entonces podría ser modificada la calificación a homicidio doloso. La calificación en todo el proceso es provisoria hasta que una sentencia definitiva fije en forma definitiva la calificación de los mismos. Entonces, este es un tema que va a quedar todavía a priori. El fiscal en su imputación tiene la sospecha de que se pudo dar como consecuencia de un acto negligente. Entonces está hablando de culpa, ¿verdad? Eso es lo que a priori. También se había dicho en principio que los disparos podrían haber salido de la persona que estaba siendo perseguida, pero parece que hay testigos que hablan de que el disparo provino de las patrulleras. Entonces ese es un aspecto que va a tener que ser determinado también ahí en el proceso, y por eso digo, ojalá que los operadores de justicia y todos los que intervengan en este caso tengan la sabiduría suficiente como para determinar las reales circunstancias de este lamentable y trágico suceso que sucedió en Ciudad del Este. Claro, y revisar las cámaras de seguridad. O sea, los medios tecnológicos también están al alcance para hacer una buena investigación y determinar con certeza qué fue lo que ocurrió, ¿no? Tiene que hacerse una buena investigación, Arturo, porque es un hecho lamentable, y también tiene que ser una lección para las fuerzas policiales, quienes tienen que cuidar nuestra seguridad. Justamente ahí hay un protocolo que tienen los policías en este tipo de persecuciones, hasta qué punto en medio de la ciudad y con gente alrededor ellos pueden estar disparando de esa manera, salvo que haya habido disparos por parte de la persona que estaba siendo perseguida. Por eso digo que hay una serie de aspectos que tienen que ser dilucidados ahí en esa investigación. Aquí hay que hacer una profunda y muy buena investigación para determinar las reales circunstancias del hecho. Claro, dentro mismo de los cuadros policiales, la gente en voz baja comentan también que en realidad este muchacho no representaba ningún peligro, era un adicto que, estando en esa situación, cometió un delito y estaba con prisión domiciliaria. O sea, de por sí no es un salvaje, un criminal, un hombre altamente peligroso para la sociedad para ser sometido a esa persecución, y decían que en realidad lo que los policías buscaban aparentemente era despojarle algunos dólares o guaraníes para dejarlo ir de nuevo. Lo que pasa ahí, yo no lo defiendo, no conozco a las personas involucradas, pero hay cosas que se saben con el diario del lunes. O sea, si de pronto están persiguiendo, vienen disparos de ese vehículo, hasta qué punto se puede saber si son personas que no representan peligro alguno, ¿verdad? Claro. Por eso te digo, Arturo, aquí tiene que hacerse una profunda investigación. Se van a decir y se dicen muchas cosas alrededor del hecho, pero el fiscal tiene que ser muy sabio, muy técnico para hacer una buena investigación y llegar a la verdad histórica, a la verdad real, lo que realmente ocurrió ahí. Ajá, y muy objetivo en realidad. Debe ser objetivo. Claro, y esto es la otra cara de la moneda. Estos los policías son los que le disparan a un delincuente que va escapando, y en el combate a los grupos armados irregulares que operan en el norte del país, las fuerzas de seguridad deben esperar que los criminales disparen, poniendo en riesgo su propia vida. Eso es lo que no se entiende también. El sentido común te dice que si vos te vas a buscar a soldados de un grupo alzado en armas, de un grupo guerrillero, de un grupo terrorista, lo que menos podés ir a hacer es ponerte a pecho gentil que te disparen para después vos repeler el ataque y ahí cumplir la ley. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, ellos tienen un protocolo, Arturo, que está establecido, y con todo respeto,
no es tan simple, ¿verdad? Ellos tienen que ajustarse a ese protocolo, porque hay un decreto que ayer hablábamos con la producción, 103 del año 2013, que ya crea esa fuerza de tarea conjunta. Y hay una ley reglamentaria a la cual debe ajustar su actuación esta fuerza de tarea conjunta, compuesta por militares y policías. Ley 5036, que modifica una ley 1337 del año 99, que regula aspectos relacionados con la defensa nacional y la seguridad interna. La actuación de esta gente tiene que ser profesional, ¿verdad? De repente hay aspectos que hay que analizar, que hay que investigar, como por ejemplo la forma en que murieron aquellas dos niñas, y se hablaba de que la Fuerza de Tarea Conjunta repelió los disparos que ellas efectuaron. Y ahí hay que hacer una investigación de los tipos de heridas, desaparición de evidencia. Es decir, la actuación de esta gente, si bien uno debe reconocer el peligro en el cual desenvuelven su actividad, y estamos hablando de personas que están entrenadas incluso por fuerzas extranjeras, pero sus actuaciones tienen que ajustar también a los protocolos y a lo que establece la reglamentación y las leyes vigentes al respecto. Y ofrecer una absoluta transparencia y claridad. Imagínense también que si el atentado ese último salía bien, iba a tener como víctima entre 35 a 40 militares, ¿verdad? Claro. Es decir, estas personas están arriesgando su vida, y es una labor muy compleja que están desarrollando allá. Pero sería interesante que cada procedimiento, cada muerte, sea debidamente aclarada y debidamente investigada también, porque eso nos va a dar a la ciudadanía la seguridad de que estas fuerzas están ajustando sus actuaciones a los protocolos que están establecidos a ese efecto. Lo que vemos los ciudadanos también, de que de pronto no hay los resultados que todos queremos, existe todavía la percepción de que este grupo domina muchas zonas ahí en el norte, y cómo es posible que con tantas fuerzas de seguridad, fuerzas de tarea conjunta, mucha gente trabajando en inteligencia militar, inteligencia policial ahí, los resultados no sean tan alentadores todavía. Entonces, yo quiero hacer votos de que tengamos los resultados deseados, pero que las fuerzas de seguridad ajusten sus actuaciones a la reglamentación. Pero no podemos caer en situaciones muy dramáticas, o sea, esperar a que te disparen, más o menos el absurdo de esperar a que te maten para poder repeler. Claro. O sea, tenemos que cuidar también la seguridad de los integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta, pero ellos tienen que responder con actuaciones claras, con actuaciones transparentes. Claro. Tenemos que saber lo que realmente sucedió en cada procedimiento, cómo se ha dado, y las explicaciones tienen que ser válidas. O sea, no podemos pegarnos el lujo de que desaparezcan evidencias, que se han quemado uniformes, etcétera. O sea, ese tipo de cosas no tiene que suceder, Arturo y Marta. Tenemos que proyectar claridad, tenemos que proyectar transparencia para que tengamos lo que nos merecemos, seguridad, que el Estado, la Constitución nos garantiza, y esas personas están allí para cuidar nuestra seguridad. Exacto. Por eso es que produce tanta indignación que de repente así actos, si el fiscal los calificó de momento de negligentes, justamente que provengan de las personas que tienen que cuidarnos. Exacto. Entonces eso es lo que hay que trabajar para que tengamos un verdadero Estado de Derecho en nuestro país. ¿Y quiénes son los que están portando las armas de la ley en realidad? ¿Verdad? Si tienen la formación suficiente. Es un problema de base muy... claro, o sea, si tienen la formación, hay veces que... Claro. Hay veces ellos pueden tener la habilidad, por ejemplo, en determinadas situaciones de dispararle
a las piernas, o dispararle a otros sectores porque tienen el entrenamiento para eso, ¿verdad? Hay veces Claro, que se por puede, hay veces que no se puede. Entonces, a eso me refiero de que hay que analizar cada hecho en particular. Claro. Y volviendo al tema de las operaciones en el norte del país, en un conflicto armado, doctor, hay dos tipos de acciones: las acciones ofensivas y las defensivas. Y en este caso parece que a nuestros portadores legales de las armas les quitaron las acciones ofensivas. O sea, deben esperar a ser atacados para responder. Yo no, ¿por qué decir eso, Arturo? O sea, ¿de dónde sale eso? Porque ellos, de acuerdo a lo dicho por el propio capitán Oscar Chamorro, no pueden ellos disparar, por ejemplo, aunque le tengan a la vista a los integrantes del EPP o de cualquier otro grupo armado. Solo búsqueda. Sino, claro, solo tratar de capturarles, y si ellos comienzan el ataque a tiros, los de la Fuerza de Tarea Conjunta están autorizados a disparar también. Eso no sé de dónde, no sé si nuestro marco constitucional, nuestro marco legal, nuestro marco jurídico establece ese tipo de situaciones, ¿no? Yo lo que creo que hay que trabajar mucho en inteligencia militar, inteligencia policial y tratar de que la actividad criminal de estos grupos termine, pero hacerlo en un marco de respeto a un Estado de Derecho, ¿verdad? Y se puede hacerlo. Yo no creo que tenga que llegarse a ese tipo de situaciones, esperar a que se disparen para que vos actúes. Eso es lo que está ocurriendo. Realmente me gustaría analizar eso con... yo soy cimeforista, oficial de reserva, digamos, no tengo la formación militar que tienen esas personas. Claro. Entonces sería interesante discutir ese aspecto, Sí. porque si eso se lleva al extremo, le va a dar mucha inseguridad a las fuerzas que están. Y realmente eso es una guerra, ¿verdad? Claro, le aplasta la moral a las fuerzas regulares, vamos a llamarle, es decir, que no puedan ellos tener una acción ofensiva, ¿verdad? Tienen que esperar y de repente se van, te colocan una bomba, te matan a 3 o 10 o 8 y vos tenés que esperar a que ocurra eso para reaccionar. Me parece, en realidad a mí me parece un absurdo. Puede ser que el marco legal nuestro establezca esa situación, ¿verdad? Pero es un golpe a la moral de la fuerza. Además, a mí me parece también un absurdo. ¿Sí? A mí me gustaría analizar de que su actuación esté en un marco del derecho y que hay unos protocolos y ellos tienen un entrenamiento técnico especializado en este tipo de combates, y va gente bien entrenada y especializada. Sí. Y a mí cuando era juez y también en otras oportunidades me tocó a conocer a gente muy profesional, tanto en las fuerzas policiales como en las fuerzas militares. Uh-huh. Entonces, yo creo que hay que trabajar en eso, Arturo, porque si le estamos proyectando ese nivel de inseguridad a estas fuerzas, no creo que puedan tener la efectividad que todos queremos. Claro, y no tiene ningún sentido. Y para más, allí en esa zona, no solo tenemos a los grupos irregulares como el EPP, el ACA, sino también al crimen organizado, a fuerzas del narcotráfico, del tráfico de todo tipo de cosas allí, que también usan armas pero muy potentes. O sea, no se circunscribe la lucha solamente contra los grupos levantados en armas, ¿no? Sí, hay algunas hipótesis que hablan de una alianza inclusive entre grupos organizados, narcotraficantes y con gente que integra y forma estos grupos armados, ¿verdad? Entonces, tenemos que enfrentar eso con profesionalismo, tenemos que enfrentar eso con muy buen trabajo de inteligencia y sobre todo transitar en el campo de un Estado de Derecho, lo cual no significa bajo ningún sentido dejar desprotegidas a nuestras fuerzas, ¿no? Por supuesto. Hay que analizar un poco eso que estás diciendo, porque si es así, si ellos están manifestando eso, es preocupante. Sí, es preocupante y hay que trabajar
para que dotarles de la seguridad necesaria, de que ellos, si actúan en el marco del derecho, existe un sistema que los va a defender. Claro, exacto. Bueno, doctor, muchísimas gracias por estas consideraciones. Muy ilustrativas en realidad. Envío a tu producción, sí. Arturo, si me quiere pasar algún teléfono o WhatsApp, le envío las leyes que están regulando la defensa nacional y seguridad interna, sobre todo en este tema Genial. de la Fuerza de Tarea Conjunta. Genial, fantástico. Genial. Ahí ya está tomando nota el compañero. Muchísimas gracias, doctor. Que tenga una muy buena tarde. Arturo, un fuerte abrazo, y también a Marta, y que sigan los éxitos de este programa y de este dúo formidable que se forman ahí. Ya, dúo. Gracias, doctor. Buenas tardes. Un abrazo. Gracias. Igual, adiós. Lo escuchaste aquí en PDS.